¿Sabes por qué son tan distintos los camiones en Europa y en los Estados Unidos de Norteamérica? La normativa es clave, pero también la tradición, el tipo de uso, las distintas carreteras. Vamos a repasar las diferencias y al final vamos a hacer una comparativa punto por punto para averiguar cuáles son los mejores. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Sé que para vosotros, igual que para mí, los camiones tienen mucho encanto. Los clásicos, los modernos, los más pequeños, los más grandes, sobre todo los más grandes, las cabezas tractoras. Y desde luego estoy convencido que para vosotros, como para mí, los camiones americanos, norteamericanos, tienen un atractivo especial. Y por los comentarios que me hacéis, y por supuesto por lo que hablamos en el área de miembros, que os recuerdo que tenemos un área de miembros que os aconsejo, son 0,99 € al mes. Y ahí contamos muchas cosas y hay vídeos específicos. Y bueno, surgen dos dudas. ¿Por qué son tan diferentes los camiones en Europa y en los Estados Unidos de Norteamérica y cuáles son mejores? Pero ya sabéis una de las normas de oro de este canal. Las historias empiezan por el principio. Esclavos de la geografía. Geografía, y no íbamos a hablar de camiones más. ¿Qué pasó? ¿A dónde nos fuimos? Vamos a hablar de camiones, pero es que, aunque parezca que no, la geografía en este caso tiene mucho que ver, ya lo veréis. Le he pedido a Rodrigo, que le pido muchas cosas, no me hace ni caso, pero cuando es cosas para vosotros sí me hace caso. Y es que busque mapas y busque fotos y busque imágenes para que veáis cómo es la geografía, cómo son las ciudades, los pueblos, la densidad de población a uno y otro lado del océano Atlántico, porque son muy, muy diferentes. ¿Y qué vamos a ver? Muy fácil, pues en la Europa continental, porque el Reino Unido, bueno, es Europa, no es continental, ni siquiera es Unión Europea, pues salvo el norte de Francia y la parte de Alemania, que es bastante llana, está Europa llena de cadenas montañosas. Bueno, las más importantes, os voy a decir algunas cuantas: los Alpes, que son enormes, los Pirineos, que separan España de Francia, los Cárpatos, la Selva Negra, los Sudetes. Bueno, es que de hecho Europa acaba técnicamente, geográficamente, en otra cadena montañosa que son los Urales. Y bueno, y hay países, en concreto España y Suiza, que son muy, muy, muy montañosos. Y no hay ciudades tan grandes como las que hay en América. En este caso hablaría de Norteamérica y de toda América en general. Pero hay muchas ciudades, muchas ciudades, pequeñas, medianas, algunas grandes, todas muy cercanas, muchos pueblos, y todos estos pueblos y ciudades estaban conectados por caminos, entonces calzadas, estrechos, pues con muchas curvas, que suben montañas, bajan montañas, que luego, una vez asfaltados, pues dieron lugar a las carreteras, muchas de las cuales aún hoy día conservamos. Cruzamos el charco por la parte norte y nos vamos a los Estados Unidos de América, Norteamérica. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, pues ahí hay de verdad una cadena montañosa seria, que son las montañas rocosas, porque los Apalaches es otra cosa más modesta. Pero dos tercios del país, lo que llaman ellos la llanura central y también lo llaman la llanura costera y varias mesetas, son completamente planos. 2 tercios de su superficie. Y os doy otro dato, que es la densidad de población, que es, en Estados Unidos y Norteamérica, 1/3 de la que es en Europa. 34 habitantes por kilómetro cuadrado en los Estados Unidos por 109 en Europa. Esto os estoy hablando, es un dato que le busqué, que creo de 2021. Bueno, pero en la época en que comenzó la automoción, cuando empezaron a verse los coches por las carreteras, esta diferencia era muchísimo mayor. Por eso, en Estados Unidos tenemos carreteras mucho más anchas, tenemos rectas enormes y distancias muy largas entre pueblos y sobre todo entre grandes ciudades. Y todo esto influyó en la forma en que los americanos entienden el automóvil, pero también en la forma en que los norteamericanos entienden los camiones. Las normas. Y en función de esas distintas necesidades,
nacen distintas normas. Por ejemplo, la más importante, la que distancia más a los camiones norteamericanos de los europeos, es la longitud máxima, que en Europa suele estar en torno a los 16,5 metros. Los camiones hacen falta que tengan muy buena visibilidad para esas carreteras tan estrechas, poder controlar bien el camión. Hace falta que sean más potentes porque se van a encontrar con más rampas de bajada y de subida. Y sobre todo, y especialmente en los últimos años, hay una sensibilidad muy especial por la ecología. Estas normas dan lugar, entre otras cosas, a que los camiones europeos sean mayoritariamente chatos, es decir, que la cabina, digamos, el conductor y el eventual pasajero va encima del motor. Este tipo de cabinas permite dos cosas. Primero, una visibilidad excepcional. Si habéis subido un camión, es que, claro, no hay morro, vas ahí, ves todo fantásticamente bien. Y luego tiene otra ventaja, y es que si tienes una longitud total del camión más la zona de carga, cuanto más cortito y menos ocupe el camión, más espacio tendrás para la zona de carga. Luego los camiones son en general, ahora se está igualando, pero siempre han sido en Europa más potentes que en Estados Unidos. Por esto que os comento de pues, la necesidad de subir pendientes y subir cuestas. Y luego hay otra cosa. Es verdad que en Europa los camioneros tienen fama de ser personas, desde el punto de vista técnico, relativamente conservador. Pero comparados con los norteamericanos, bueno, son súper avanzados. Los norteamericanos sí que son muy conservadores. Los camioneros europeos son mucho más abiertos a las nuevas tecnologías. Mientras tanto, pues ya sabéis que en los USA, pues el tamaño no importa. Es más, si importa es cuanto más grande, mejor. Entonces los camiones son enormes, son mucho más grandes. Como no tienen ese problema de longitud, tienen el motor por delante de la cabina, o sea, tienen morro, no son chatos. Y luego además, pues no hacen falta, a pesar de que son muy imponentes, en general son menos potentes, porque realmente cuando un camión necesita potencia de verdad es cuando tiene que subir una cuesta. Para mantener una velocidad mantenida en un llano no es necesaria tanta potencia. Y luego insisto porque es muy importante. Los camioneros americanos, que muchas veces son propietarios de su propio camión, son más que en Europa. En Europa también hay este caso, pero en Estados Unidos más. Son muy reacios a los avances tecnológicos. El cambio por joystick, que primero se sustituyó el cambio por palancómetro, por un pequeño joystick, costó en Europa. En Estados Unidos es que era imposible, porque directamente los camioneros lo arrancaban. El tipo de uso. En Europa, por lo general, los recorridos son más cortos, pero es que además da igual. Europa, como os decía, tiene una densidad de población, de pueblos, de ciudades. Es que da igual donde te quedes o donde quieras parar. Vas a encontrar seguro una gasolinera, un hotel de carretera, es mucho más fácil. Y luego, yo en esto insisto mucho, porque es que los camioneros en Europa suelen ser, en su mayoría, hay de todo, pero en su mayoría suelen ser asalariados de grandes empresas. Es decir, ser camionero es una profesión. Los camioneros en Estados Unidos son un poco de otra especie, porque yo os diría que en muchos casos, sobre todo, insisto, lo de los grandes camiones, más que un trabajo es un estilo de vida. Es que muchos de ellos, lo habréis visto en los reportajes y en los documentales, es que viven en su camión, incluso su pareja les acompaña en los recorridos, porque el camión es su casa. Es otra forma de ver las cosas. Luego, insisto, las distancias son larguísimas. Encontrar una gasolinera no siempre es fácil. Una gasolinera, si quieres encontrar un buen restaurante, un hotel que valga la pena, es muy, muy difícil. Es un país muy grande. Europeos, más tecnológicos. Las marcas de camiones europeos más conocidas son, entre otras, aquí he elegido unas cuantas que son las más conocidas: DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania y Volvo. Muchas de ellas son, además, fabricantes de automóviles, que los automóviles, por las largas series que hacen, tienen más avances tecnológicos, pero las que no fabrican solo camiones, como es el caso de Scania y DAF, también tienen mucha relación con los fabricantes de automóviles. Hace mucho que en Europa se superó la barrera de los 400 caballos. Yo recuerdo que en el 85 ya probé un camión que tenía 460, pero es que no mucho más tarde, en el 90, Renault presentó un camión de 500 caballos. Hoy en día el que se considera el camión de serie más potente es el Volvo FH16 750, que como su nombre indica da 750 caballos. Pero ojo, es que da 750 caballos entre 1600 y 1800 revoluciones, es decir, poco más que al régimen que en un coche sería el régimen de ralentí.
Pero aparte de ser muy potentes, son muy eficientes, porque con la llegada de las válvulas de recirculación de gases de escapes, EGR, por supuesto los turbos que se utilizan en camiones, hace muchísimo. El AdBlue, bueno, hace que los camiones tengan unas emisiones muy pequeñas. Y por supuesto, hoy día os diría que todos los camiones europeos de un cierto tamaño tienen cambios o secuenciales o directamente automáticos. Normalmente los se pueden utilizar, sobre todo de vacío, como automáticos, pero los camioneros los usan como cambios secuenciales. Americanos, más cómodos. Las marcas americanas más conocidas podrían ser, entre otras, Freightliner, Kingworth, Mack y Peterbilt. Tradicionalmente han sido siempre menos potentes que los europeos, aunque esas distancias se van acortando, se van poniendo las pilas. Insisto, eso a pesar de que por su aspecto hace parecer que sean más potentes. Bueno, las normativas norteamericanas frente a las europeas son mucho más conservadoras. No hay tanta obsesión por la ecología. Y como os digo, insisto en esto porque es muy importante, sus usuarios, los camioneros americanos, son muy conservadores. Incluso hoy día, muchos de ellos siguen prefiriendo el cambio manual. A cambio, hay 3 rasgos que lo diferencian mucho. El primero, ya lo he dicho, para mí el más importante, que es esa cabina con morro por delante, o sea, con el motor por delante. El segundo, que tiene su importancia por lo que significa, es que los camiones americanos están pintados, os diría más, están decorados de una forma mucho más colorista que los europeos. Porque, insisto, los camiones europeos mayoritariamente pertenecen a empresas y los camiones americanos mayoritariamente pertenecen a sus propios usuarios. Y luego hay una tercera diferencia que para mí os diría que operativamente es la más importante. Son verdaderos motorhome. Si veis los camiones norteamericanos destinados a la larga distancias, detrás de lo que es la cabina tienen verdaderamente una motorhome, una casa de verdad. Como os digo, es que en muchos casos el camionero con su pareja vive ahí y en este sentido son mucho más confortables. ¿Cuáles son mejores? ¿Cuáles son mejores? La respuesta es muy obvia. Los europeos para Europa y los norteamericanos para Norteamérica. Pero bueno, no vamos a hacer un vídeo para llegar a esta conclusión tan obvia. Vamos a hacerlo más divertido, porque vamos a hacerlo por conceptos y en cada concepto vamos a elegir un ganador. Estética, USA. Ganan los camiones norteamericanos. Por lo que decía, porque para un conductor, un propietario norteamericano, su camión es importantísimo y lo cuida y lo pinta y lo decora y lo tiene súper chulo. Aparte, lo del morro largo pues ayuda mucho. Os digo más, es que son relativamente frecuentes en los Estados Unidos de Norteamérica los concursos de belleza de camiones, que aquí en Europa prácticamente no existen. Confort, USA. En marcha, yo creo que se podía hablar incluso de empate. Os recuerdo, os hablaba de esta prueba que hice de un MAN 460 en el 85 y uno de los datos que daban, estamos hablando del 85, es decir, hace 35 años, es que la sonoridad dentro del camión era inferior a la que tenía un Audi tope de gama. Es decir, hace tiempo que por fin, porque yo cuando fui camionero sufrí mucho ruido, frío, calor, bueno, espantoso. Además, las cabinas modernas, todas, las americanas y las europeas, tienen suspensión, una suspensión blandita, no como la de camión, que es muy dura. Pero yo creo que en marcha habría un empate. Pero claro, también tienes que valorar que los camioneros hacen recorridos largos y paran y muchas veces duermen en el camión. Y aquí sí que os digo que un camión norteamericano tiene una ventaja clarísima y para pasar la noche o para descansar es mucho más confortable. Seguridad, Europa. Europa de goleada. En seguridad gran Europa de goleada. Bueno, hay una cosa en los que los camiones europeos pues dominan claramente a los norteamericanos, que son las ayudas electrónicas a la conducción. Por la preocupación, por la seguridad, por el hecho de que son más avanzados y luego porque los camiones americanos tienen una ventaja muy grande en cuanto a seguridad activa, es decir, en marcha, que es que son más largos. Hay un fenómeno que se produce que se llama la tijera, que cuando un camión frena en curva, pues el remolque empuja el camión y acaba cerrándose y golpea la cabina contra el propio remolque. Esto en un camión europeo, si no fuera por ayudas electrónicas, es relativamente sencillo porque la cabeza tractora es muy cortita. En un camión norteamericano es más difícil. Bueno, ya os he comentado que una ventaja es la visibilidad que tienen los camiones europeos. Pero en seguridad pasiva, como diría mi madre, no es oro todo lo que reluce, porque diréis, bueno, en caso de un choque, un camión americano
es más seguro, porque antes de que llegue el golpe hasta el conductor, pues tiene ahí el morro. Pues no, es justo al revés. Resulta que los americanos, como pasa con un coche, cuando tienen un golpe frontal, precisamente el motor invade el habitáculo, mientras que en un camión, salvo que se choque con otro camión, un camión europeo, pues el motor no se mete hacia el habitáculo. Los camiones europeos en seguridad ganan, y ganan por bastante diferencia. Rendimiento, Europa. Gana otra vez Europa. Gana por potencia, gana por emisiones y gana sobre todo por consumo, porque los progresos que han hecho las marcas europeas en temas de consumo han sido espectaculares y los camiones de ahora consumen poquísimo. Practicidad, USA. Aquí he dado como vencedor a los norteamericanos porque, aunque es verdad que los camiones europeos son más maniobrables, pero los norteamericanos son más flexibles, son menos exigentes con el tipo de carga, con las longitudes, con el tamaño, con el peso. Yo creo que en general, y luego aparte que, como os digo, te permiten recorrer distancias más grandes, creo que aquí, aunque no por mucho, ganan los camiones norteamericanos. Robustez, Europa. Aunque también os diría que por la mínima, yo aquí daría ganadores en realidad a los camiones europeos. Es verdad que algunos pensaréis, bueno, pero tienen más cosas que romperse, sobre todo tienen más electrónica. Sí, pero es que los camiones, tenéis que tener en cuenta una cosa, un camión, como se suele decir en el ambiente, un camión parado es una máquina de perder dinero. Cuando una marca diseña un camión, está diseñando una herramienta. Estos camiones que hacen millones y millones y millones de kilómetros sin tener el más mínimo problema. Son súper fiables. Los americanos también, pero yo creo que aquí ganan los europeos. And the winner is... Nos hemos centrado en camiones europeos y norteamericanos. Hay más casuística. Bueno, en el hemisferio sur, en América del Sur, hay países que pueden usar camiones americanos, aunque en general se imponen también mucho los europeos. Luego tenemos, por ejemplo, en el Oriente, donde también pues, se utilizan más camiones del estilo europeo. Y luego hay una excepción de la que hablamos en algún vídeo, que es Australia, que si decimos que las distancias son enormes y las carreteras son anchísimas, en Australia es todavía más. Ojo, las carreteras y los caminos, ahí se hacen los famosos trenes de carretera, que son camiones muy potentes con un montón de remolques. Para decir cuál es el ganador, lo digo siempre, no es tan importante como la cantidad de apartados que ganas, sino como la importancia que le des a cada apartado. Bueno, yo creo que en función de vuestros gustos, de vuestras necesidades, si es que sois del sector, pues ganarán unos u otros. Hay una cosa que sí hay que tener en cuenta, que un camión europeo se puede utilizar en Estados Unidos sin ningún problema, pero al revés no es posible. He dicho que no es posible, bueno, hay posibilidad de usarlos, pero entonces carga mucho menos. En general, no interesa. De hecho, lo cierto es que los camiones europeos se exportan muchísimo, muchísimo más que los norteamericanos. Pero estas son razones, vale la redundancia, razonables, pensado con la cabeza. Pero el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y a mí, lo confieso, los camiones norteamericanos me chiflan. Por supuesto, hoy tenemos camión del día y por supuesto va a ser un camión que ya hemos hablado algunas veces, un Peterbilt, el Peterbilt 281, el protagonista de la primera película de Steven Spielberg que aquí se llamaba El diablo sobre ruedas, el título original Duel. Perfecto, lo ha dicho muy bien. Si es que al final Rodrigo me va a enseñar inglés, me va a enseñar hasta de cine y hasta de música. Bueno, eso no lo sé. Pero bueno, esta película que nació... Del 71. Nació, iba a ser una TV movie. Lo que pasa es que luego dijeron, oye, qué chula ha quedado. Y decidieron, pues, alargarla. La rodaron en solo 13 días. Bueno, en el guión hay un párrafo, pero yo lo voy a contar todo. Bueno, como os decía, el guionista, no el protagonista, fue Richard Matheson. Y prepararon un casting para elegir el camión, que era el malo de la película, era el camión, porque al conductor de camión no se le llega a ver en toda la película. Y bueno, hicieron un casting, pero de repente Steven Spielberg vio un Peterbilt 281 que es prácticamente como el que sale en la película. Descuidado, que eso es muy poco frecuente en Estados Unidos, porque los camiones, como digo, están súper cuidados. Pero vi este camión semioxidado, con los cromados hechos polvo y tal, y vio la cara de malo que tenía y dijo, este es mi camión. Y ese es el camión que hemos elegido como camión del día. Por cierto, la película, si no la habéis visto, vale la pena. Rodrigo, que además de grabar, además de montar los vídeos y de meterse conmigo, está a todo. Me comenta un dato, de la que estamos hablando de cine, es el primer largometraje de Steven Spielberg, porque antes, unos años antes, ¿no? En el 68,
pues ya había hecho alguna serie, ¿no? Un corto. Ah, un corto. Pero el primer largometraje de Steven Spielberg, que luego se ha hecho un poco famosillo este chico, fue esta película. Ana tiene una curiosidad, que es saber cuánto gasta un camión de esos de los grandes, de los que en Europa pueden llevar 48 toneladas. Y la respuesta yo creo que te va a sorprender, porque la gente piensa que los camiones gastan una barbaridad. Y claro, si os digo que ha habido mejoras enormes en ese aspecto, también depende de los recorridos, no es lo mismo uno llano o subidas, pero un camión, insisto, cargado a tope de los grandes, puede gastar algo más de 30 y menos de 40 litros. Y me diréis, bueno, pues eso es mucho. Pues os digo una cosa, calculad lo que pesa vuestro coche y lo que gasta, y hacéis una división, y calculáis la gasolina consumida por kilo o por tonelada transportada, y veréis que los camiones gastan muchísimo menos que los coches. Alfredo me dice que está preparando un Panda para el todoterreno, que quiere saber cómo subir la suspensión. Bueno, te aconsejo que veas el vídeo que hicimos en su momento de la preparación de mi coche. Te respondo, detrás es muy sencillo, porque el eje es un eje rígido, que es un tubo que va por encima de la ballesta. Simplemente le quitas los anclajes, lo pones por debajo y ya has ganado unos cuantos centímetros. Delante es más complicado. Tienes que cambiar amortiguadores, poner unos muelles más largos, que hay de un modelo de Skoda que valen, y luego el problema es que el coche te va a quedar con mucha caída positiva. Y ahí sí, ahí hay que hacer un poquito de artesanía, que es el alojamiento de los tornillos que sujetan los bujes, lijarlos para que el coche no vaya con las ruedas metidas para adentro, sino que vaya con caída a cero o ligeramente negativa. Pero vamos, no es muy difícil ni muy caro. Bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo, que estoy convencido que os va a interesar, porque os interesa todos los temas relacionados con camiones. Bueno, quería daros las gracias por estar ahí, por seguirnos, por ver nuestros vídeos, por los comentarios y bueno, por las sugerencias, porque este vídeo es una sugerencia vuestra. Y nada más, como digo siempre, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético, en este garaje hermético. ¡Hasta pronto!